Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días en esta mañana que Dios ha preparado para nosotros, una mañana para tener mucha expectativa, mucha fe en Dios, para levantarnos con ganas, con ánimos, creyendo a Dios, que donde sea que vayamos seremos unos agentes de cambio, seremos unos embajadores de Cristo, personas llenas del poder de Dios y del amor de Dios para manifestarlo a otros. Que Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en este programa, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Vamos a tratar unos versículos, vamos de hecho a continuar como algo que habíamos empezado el episodio pasado, habiendo conocido a Dios, de cómo a veces hay personas que conocen a Dios pero no le glorifican como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Vamos a leer el versículo de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por este nuevo día, Dios, que tú nos has permitido predicar tu palabra. Oh, que tu Espíritu Santo, Dios, adiestre cada palabra, Dios, y la cincele en las tablas de nuestro corazón, y que nunca pueda ser borrado. Que ese dedo de Dios tuyo, Dios, que escriba estas leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nunca se aparte de nosotros, Dios, que hoy entendamos que te hemos conocido, Dios, pero para darte gloria y darte honra a ti únicamente. Oh, permite, Dios, que esta palabra alcance y ministre a todo aquel para cual tú la mandaste, Dios, porque ese es el poder de tu palabra, porque es tu palabra la que convence, no nuestras palabras, Dios, no el relleno que nosotros podamos poner, sino que tu palabra hace el poder. Tiene el poder suficiente para hacer lo que tú la mandaste a hacer. Que esta palabra no regrese vacía, Dios, sino que haga lo que tú la mandaste a hacer. Te damos gracias porque tú eres bueno y siempre estás pendiente de nosotros en cada detalle. Oh Dios, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para entender la Escritura y para escuchar tu voz a cara y verte a cara descubierta. Y te damos gracias, Dios, y todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien. El episodio pasado leíamos que
habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ciertamente está hablando desde la creación del hombre, el hombre pudo ver a Dios en medio de la creación. Está hablando en ese contexto. Pero también hay pueblo de Dios que ha conocido a Dios a lo largo de la historia y cristiana, de la historia bíblica. Ha habido pueblo de Dios, pueblo de Israel, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y damos un ejemplo de Gedeón. Pero hoy quiero dar otro ejemplo, no solo de una persona, sino de todo un pueblo, de toda una nación. No es una ciudad, sino es toda una nación, como es el pueblo de Israel. A veces, dice en 1 Corintios capítulo 10, que todo lo que le aconteció a Israel es ejemplo para nosotros y quedó escrito para nuestra amonestación. De cómo ellos, todo lo que pasaron fue ejemplo para nosotros. Y el pueblo de Israel fue un pueblo que conocieron a Dios y habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que creyeron en otros dioses. Y este mensaje de hoy se llama así: habiendo conocido a Dios, creyeron o creen en otros dioses. Quiero basarme en el libro de Números, en Números 21 del 5 en adelante. Vamos a buscar el libro de Números, es el cuarto libro de la Biblia, y vamos a leer lo que hizo este pueblo. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Jehová las mandó, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Nota que Dios le dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo, por haber hablado contra Dios, haber murmurado contra Dios y contra Moisés, fueron mordidos por serpientes ardientes que Jehová había mandado por haber murmurado. Y en 1 Corintios capítulo 10 dice que no hagamos como ellos, que ellos fornicaron y murieron muchas personas, que ellos murmuraron contra Dios y murieron por ser mordidas de serpientes. El pueblo estaba en Egipto, en el desierto, salieron de Egipto y estaban comiendo maná. El maná que los sustentaba a todos ellos, sustentaba a hombres, sustentaba a mujeres, sustentaba a niños. Al hombre no le faltó la energía, a la mujer no le faltó la fuerza para dar a luz, a los hijos no le faltó las vitaminas. Con el maná el pueblo estaba bien, no se fatigaban, no se cansaban, no había nadie desnutrido, no había nadie con sobrepeso, ahí no había nadie con diabetes. Ahí el maná tenía todas las propiedades y vitaminas y minerales necesarias para que el pueblo pudiera andar. Recuerda que el desierto no es como nosotros lo vemos en las películas, que es arenita y como si fuese una playa grande. No, desierto eran peñascos, piedras grandes, rocosas, serpientes, escorpiones, collados, valles, todo eso. Y el pueblo subía y bajaba todas esas montañas y no se cansaba. Y de ese maná se quejó el pueblo y dice: ya no queremos maná. Este pan tan liviano. Entonces, ¿para qué venimos aquí a morir? Pero fue Dios que lo había llevado ahí. Y empezaron a murmurar contra Dios.
y Dios le mandó las serpientes. Entonces Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo aquel que mirare la serpiente vivirá. Todo aquel que alguna serpiente fuera mordido y mirare a la serpiente de bronce vivirá. Y el pueblo y Moisés dice que hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Note que este pueblo sabía que era Dios que lo había llevado allí. Dice, ¿por qué Dios nos trajo aquí a morir? Dice, dile a Dios que nos mande otra cosa. Entonces, el pueblo conocía de Dios, y por haber murmurado contra Dios y contra Moisés, empezaron a morir por mordida de serpiente. Entonces Dios le da la solución y dice que era algo profético, que vamos a hablar más adelante. Él dice, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo aquel que haya sido mordido por una serpiente y mire a la serpiente de bronce, vivirá. Eso le fue solución al pueblo de Israel. Era una orden de Dios que Dios le dio a Moisés para que el pueblo viviera, para que el pueblo que haya sido mordido por la serpiente viviera. Pero el pueblo, habiendo conocido a Dios, en vez de glorificar a Dios por darle la solución a vivir, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Empezaron a idolatrar a la serpiente de bronce. Ya su fe ya no fue Dios, sino que pusieron su fe en la serpiente de bronce. Vamos a leer 2 de Reyes capítulo 18. Vamos a ver qué pasó después. Después de que el pueblo era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dice Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Jehová. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿No te dice que en versículo 4, dice que Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes? Eran estatuas que ellos decían, pusieron dentro del campamento, y dijeron, estos son nuestros dioses. Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Nehustán es un pedazo de bronce. El pueblo, los que le había servido para bien, pusieron su fe en la serpiente y no en Dios, y le quemaban incienso. Quemar incienso era un símbolo de adoración. No todos podían quemar incienso, solo los hijos de Aarón. Y solo Aarón quemaba incienso en el lugar santísimo, en el incensario de oro. Quemar incienso es orar en estos días. No voy a hablar mucho acerca del incensario, pero el incienso era orar, era símbolo de adoración, era perfumar para presentarse delante de él. Y el pueblo le quemaba incienso a esta serpiente de bronce que Dios les había mandado. Dios se la dio para bien, pero el pueblo, después de haber conocido a Dios, puso su fe en la serpiente y no en Dios. Hay veces, aquí viene la aplicación, hay veces que Dios nos da una solución y la gente, en vez de darle gracias a Dios, le da gracias a la solución, o en este caso a la serpiente de bronce.
Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy en día hay personas que tienen su fe en la cruz, y andan una cruz en el pecho, una cruz de madera, y creen que andan protegidos, y ponen una cruz en el carro, y ponen una cruz en la casa, y tienen fe en otras cosas que no es Dios, en vez de ponerse a pensar que el que le da significado a la cruz fue el que murió en la cruz en sí mismo. Porque lo que Dios quería era que el pueblo tuviera fe en Dios con la serpiente de bronce, no fe en la serpiente misma. Lo que salvaba al pueblo de las mordeduras de serpiente no era la serpiente en sí, sino la fe en que Dios dijo que el que mirara a la serpiente iba a vivir. Porque la serpiente no tenía poderes en sí misma. Es como el ejemplo de Naamán. Cuando Naamán fue limpio de la lepra, le dijo el siervo de Eliseo, sumérgete 7 veces en el Jordán y serás limpio de la lepra. Y Naamán se sumergió, y no es que el Jordán tenga poderes curativos. Nadie que diga, si tú tienes lepra, vete y zambúllate 7 veces en el Jordán y serás limpio. El Jordán no tiene poderes curativos. Naamán fue sano porque creyó la palabra del profeta de Dios, que si se sumergía 7 veces iba a ser sano. Entonces Naamán fue sano por fe, por obediencia, no por el Jordán mismo. Y aquí sucede lo mismo. El pueblo vivía por la fe que Dios dijo que el que mirara a la serpiente iba a vivir, no por la serpiente misma, pero como habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, empezaron a adorar a la serpiente de bronce y no a Dios. Y a la serpiente de bronce la pusieron en el templo, y le quemaban incienso. Y dijeron, todo el que mira esta serpiente tiene una enfermedad, mira la serpiente y será sano. Y empezaron a usar la serpiente, y los que un día le fue para bendición, le vino a ser para maldición, porque idolatraron la serpiente de bronce. Hay veces que podemos encontrar dentro del pueblo de Dios que, habiendo conocido a Dios, tienen fe en otras cosas, creen en otros dioses. Hay personas, pueblo de Dios, que habiendo conocido a Dios, a sus hijos le ponen un hilo de grana rojo en su mano, que para ahuyentar los espíritus, o para ahuyentar las malas vibras, y tienen fe en otras cosas. La superstición es darle poder a algo que no tiene poder. El único poder lo tiene Dios, y el que protege de verdad es Dios. El pueblo empezó a creer en la serpiente de bronce y le quemaban incienso. Asimismo puede ser que haya dentro del pueblo de Dios que, habiendo conocido a Dios, no le glorifican a Dios y tienen fe en otras cosas. Y ponen una cruz en su casa porque están más seguros. Y abren la Biblia en el Salmo 91 porque eso les da protección. La protección en sí misma viene de Dios. No tenemos los rollos originales que fueron escritos con tinta por Pablo, por Moisés. Tenemos Biblias impresas, pero el poder de la Biblia es que creemos que la palabra que estamos leyendo viene de Dios, no la Biblia en sí. No como los efesios, que los efesios tenían libros mágicos y creían que el poder de la magia de ellos estaba en el libro. Hay personas que abren el Salmo 91 y se sienten protegidos, pero hacen y deshacen y no agradan a Dios. No creen que es Dios mismo que los protege. Ellos tienen su protección ajena a Dios. Y habiendo conocido a Dios, creen en otros dioses. Porque poner su fe, creer en otro Dios que no sea Dios, ese es un Dios, ese es un ídolo, ese es un Dios falso.
Y el pueblo decía, la serpiente de bronce nos salvó del desierto. Y nosotros nos picaban las serpientes y muchos murieron, pero nosotros como mirábamos la serpiente vivimos. Y empezaron, en vez de darle gracias a Dios y glorificar a Dios, le dieron gracias a la serpiente de bronce que Dios les había mandado. Y la intención de Dios era algo profético. Para que el pueblo entendiera, era como una sombra, una figura de lo que habría de venir, de lo que habría de pasar. Y eso le sirvió de tropiezo a un pueblo que, habiendo conocido a Dios, puso su fe en otros dioses. El corazón del hombre es tan dado a la idolatría que el mismo hombre no se da cuenta. Empieza a tener confianza en otras cosas. En una ocasión yo estaba trabajando y yo tengo una persona que me ayuda y estábamos cargando una pieza pesada entre los dos y el lugar estaba bajo construcción, entonces la casa, entonces cuando íbamos pasando el hombre no quiso pasar porque en la puerta estaba una escalera. Y dice, ay no va a pasar porque debajo de la escalera. Le digo, ¿y qué pasó? Ay no, porque me va a venir mala suerte. Le digo, pero eso es superstición. La escalera no te da suerte ni te quita. No, pero no. Y pues no hubo manera en que yo lo hiciera pasar por debajo de la escalera. Y tuvimos que esperar a que el hombre quitara la escalera para poder pasar nosotros, porque son supersticiosos. Le dan poderes a cosas que no tienen poder. Como los fariseos decían de que si uno se lavaba las manos y comía, uno se purificaba por dentro. Eran supersticiosos. Los fariseos son supersticiosos, le dan poder a cosas que no tienen poder. Y eso le dice, no lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces, el pueblo, habiendo conocido a Dios, son supersticiosos y le dan fe a otras cosas. Puede ser que Dios nos da una solución y no darle gracias a Dios, sino a la solución misma. Yo recuerdo un testimonio de una pareja que eran cristianos, hombres de Dios, piadosos, celosos de Dios, y la mujer no podía tener hijos, la mujer era estéril. Y un día el hombre estaba en su jardín regando de noche las plantas y su esposa estaba en la cama ya esperando para dormirse. Y el hombre de Dios empezó a meditar y dice, wow, estas flores han crecido mucho. Wow, de verdad que esta tierra en donde la sembré es fértil. Porque aquí toda semilla que yo siembro se da. Y le vino un rema, una revelación de Dios. Y Dios le dijo que hiciera esto. Entonces, él hizo esto. Él agarró tierra con su puño y fue al cuarto de su esposa y le tiró la tierra en el vientre. Le dijo, cielo, descúbrete tu vientre. Y él tiró la tierra en el vientre de la mujer, de su esposa, y dijo, yo declaro que así como esta tierra es fértil y da fertilidad a toda semilla, así declaro que tu vientre es fértil a partir de hoy. Y tiró la tierra, y la mujer asombrada, no, pero como eran hombres de Dios, tuvieron fe. Pues no está de más decirle que a los 9 meses ahí estaba el muchacho. Ahora, lo que era solución para ellos, que Dios le dijo que hicieran, no es una norma. No es que vamos a agarrar a todas las estériles y vamos a la casa del hermano porque él tiene la solución a la esterilidad. Y no está de más decirle que hubo alguien que le dijo, déme de esa tierra, hermano. A veces el hombre pone su fe en cosas que no son Dios, y eso es idolatría. Y el pueblo de Israel, habiendo conocido a Dios, puso su fe en la serpiente de bronce y no le dieron gracias a Dios. Ellos eran salvos no por la serpiente en sí,
Porque el rey Ezequías, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, quebró, hizo pedazos la serpiente de bronce, porque la serpiente de bronce en sí misma no significaba nada. Por eso es que Jesús le dijo a aquellos ciegos, lávate en el estanque de Siloé y recuperarás la vista. El estanque de Siloé no da vista a ciegos, sino ellos fueron sanados por la fe en Jesús. Hermano, si Dios dijo, es de rodillas que va. Si Dios dice, caminen para atrás, es caminando para atrás que vamos a ir. Lo que Dios diga, eso es, pero tenemos la fe en lo que Dios diga porque es Dios, no en la circunstancia misma. Naamán fue sano no porque el río Jordán tuviera poderes curativos, sino porque creyó la palabra del profeta de que él habría de ser sano si se sumergía 7 veces. Y asimismo hay pueblo de Dios que lo que Dios prepara para ellos como bien, lo idolatran. Y pues a estos hermanos, algunos cuantos le llegaron, hermano, deme de su tierra, que mi esposa siga estéril. Le dijeron, pero no crean que es la tierra, es Dios. No crean que es la cruz, no crean que es un ángel. Usted puede poner 2 ángeles en la puerta de su casa y decir, para que el enemigo no entre. Y tiene su fe en esos ángeles. No. La protección viene de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos y hacemos viene de Dios. Nuestra protección viene de Dios. David dijo, Jehová, tú eres mi protector. ¿A quién temeré? Entonces, habiendo conocido a Dios, hay personas que tienen su fe en otras cosas. Dice, no, yo he visto a mi hijo de rojo para evitar las malas vibras. Le pongo un hilo de grana. Y tienen versículos bíblicos de cuando nació Fares y su hermano, pero totalmente errado. Ese hilo de grana no era para protegerlo, era para identificar a ver quién nació primero. Ve cómo la gente tuerce para defender su idolatría. Ese hilo de grana no le pusieron para defenderlo de las malas vibras, no, era para identificar quién nació primero. En ninguna otra parte se muestra. Y hay personas que conocen de Dios y habiendo conocido a Dios, van y presentan a sus hijos y llevan a sus hijos a la iglesia, al pastor, a presentárselo a Dios con un hilo de grana. ¿Y para qué es ese hilo de grana? No, es para la mala vibra. Y ya se meten en masotería, en esotería, y eso es idolatría. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Entonces, la serpiente de bronce, ¿cuál era el propósito de Dios con la serpiente de bronce? Era que el pueblo le tuviera fe a la palabra de Dios al mirar la serpiente. Ahora, esa serpiente tenía un significado profético, y vamos a leer Juan 3:14. No puedo dejar de hablar de la serpiente sin leer esto. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce traía vida física, traía salud. El Hijo del Hombre, que es la realidad. La serpiente de bronce solo fue una sombra, una figura de lo que habría de venir. Es un tipo de Cristo. Pero lo que los hacía vivir era la fe en Dios, que al que mirara a la serpiente iba a vivir. Pues asimismo dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice a todo aquel que en él cree. O sea, es creer que Dios dijo que el que mirara a la serpiente habría de vivir. No era la serpiente en sí misma. Pues entonces, la serpiente era tipo de Cristo, y asimismo hay quienes que tienen un crucifijo
tienen una cruz con un Cristo falso en esa cruz y creen que por tener la cruz, tener ese crucifijo, esa cruz grande, ese Cristo falso grande, creen que tienen a Cristo y en realidad no. Habiendo conocido a Dios, tienen su fe en otras cosas, creen en otros dioses. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce fue alzada para dar a entender que el Cristo, el Mesías prometido, habría de ser alzado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice, y era necesario ser levantado, no solo era morir. Jesús era una profecía de que Jesús tendría que morir alzado entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. No me voy a meter mucho entre el cielo y la tierra, pero era como la vindicación de unir el cielo y la tierra. Dice que en él, en Jesús, fueron restaurados todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Fuimos reconciliados con Dios. Y era necesario que el Cristo, que el Mesías, que Jesús muriera alzado entre el cielo y la tierra, alzado en un asta, en una cruz. Y ese era el significado real de lo que Dios quería traer. De que cuando Jesús le dijera eso, entendieran, pues por eso fue que Moisés levantó el asta. Pero era una profecía acerca de ti. Sí, pues el que cree en Cristo, ese es el que vivirá. Vamos a leer Juan 12, 27. Juan 12, versículo 27. Dice, ahora, este es Jesús hablando, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Oiga, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Al Jesús ser levantado, porque eso decía para dar a entender de qué muerte iba a morir. Al Jesús ser levantado, al Jesús ser crucificado, el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera. La serpiente de bronce, al ser alzada y el pueblo ver la serpiente de bronce, era para que las serpientes físicas que lo habían mordido murieran. Era serpiente contra serpiente. Era Jesús contra el príncipe de este mundo. Por eso las serpientes ardientes, la mordida de ellas fueron vencidas por una serpiente de bronce, serpiente contra serpiente. Por eso es que Jesús era necesario que muriera para vencer la muerte con la muerte, muerte por muerte. Por eso Jesús dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ha sido sorbida la muerte en victoria. Y Jesús murió, la muerte se venció con la muerte. Dice, muerte, yo soy tu muerte. Oh, hermano. Y Jesús era el significado verdadero de aquella serpiente de bronce. Que todo aquel que cree en Jesús vivirá eternamente. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. La serpiente de bronce no fue más que una profecía acerca de Jesús, de que el Cristo, el Mesías prometido, habría de ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hay personas
que tergiversan todo, y lo que era para bendición, por su superstición y su corazón dado a la idolatría, pusieron fe en la serpiente. Hay quienes que no tienen fe en Cristo, sino tienen fe en una cruz y en el Cristo que está en esa cruz. Hay quienes que tienen un cuadro de Santa Cena y creen que ahí está Jesús y los 12 apóstoles. ¿Sabe usted que ese hombre no es Jesús? Si usted tiene una foto de Jesús, ¿sabe que ese hombre no es Jesús? No ponga su fe en cosas vanas, no sea supersticioso. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron al verdadero Cristo y tienen una cruz y un Cristo falso. Tienen una estatua de Jesús y ese no es Jesús. Tienen una foto de Jesús y sabe usted que ese no es Jesús. Ese hombre a saber quién es. Y ponen su fe en cosas que no es Dios. Habiendo conocido a Dios, creen en otros dioses. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú diste a tu Hijo que fuera alzado, fuera levantado entre el cielo y la tierra. Murió fuera del campamento, así como fuera del campamento sacrificaban a un cordero. Oh Dios, tú diste a tu Hijo para salvación de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Dios, porque desde antes, desde los siglos de los siglos, desde el principio de la historia humana, tú nos has hablado que algún día habría de venir Cristo. Hablabas a través de señales y prodigios, a través de sueños, de profecías, hablaste a través de sombras y figuras, de tipos, de símbolos. Pero el pueblo no entendió. Y en vez de darte gloria a ti, habiéndote conocido, se envanecieron en sus razonamientos. Oh Dios, mira todo aquel pueblo hoy, pueblo de Dios, que habiéndote conocido, tiene su fe en otras cosas. Ten misericordia, Dios, porque yo sé que tú no compartes tu gloria con nadie, y tú eres celoso, y ningún Dios tendremos delante de ti. Oh Dios, ten misericordia, y que hoy este mensaje les haya abierto los ojos, les haya dado a entender de que el único Dios vivo y verdadero, en quien debemos de tener nuestra fe es en ti, Dios. Que tú nos proteges, que tú nos prosperas, que tú nos guardas. Oh Dios, te damos gracias por esta palabra, y que todo aquel que haya escuchado, Dios, se haya dado cuenta de que nuestro único Dios vivo y verdadero eres tú, y que aquella serpiente solo fue sombra, tipo de Jesús, que algún día habría de venir y habría de ser levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y te damos gracias, Dios, porque por esa muerte venciste la muerte y nos has dado vida. Tú, Jesús, eres la muerte de la muerte. ¿Y dónde está el aguijón de la muerte? Es sorbida la muerte en victoria. Y el príncipe de este mundo fue echado fuera, porque creímos en ti, Dios, porque tú eres ese nuestro Salvador. Tú que fuiste alzado para nosotros, hemos recibido vida porque creemos en ti. Te damos gracias, Dios. Bendice a todo el pueblo que nos escucha, y que este mensaje de salvación llegue a todos los rincones, Dios, para que sepan que solo creyendo en ti se obtiene vida eterna. Que todo el Antiguo Testamento es sombra y figura de ti. Que todo desde Génesis a Apocalipsis habla de ti. Porque tú, Dios, eres el fin de la ley. Tú eres la finalidad de la ley. Tú eres el propósito de la ley. Pero al haber venido tú, ya no estamos bajo ley. Ya la ley ya no se necesita. Veniste tú, Dios. Porque todo lo que la ley anunciaba se manifestó en ti cuando tú pisaste esta tierra y naciste de una virgen. Oh, te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gloria a ti, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Y a ti te damos toda gloria y toda honra, por siempre y para siempre. Amén y amén.
Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Él es nuestra salvación. Él es el que había de ser levantado para darnos vida. Él es Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y recuerde, comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos